Una vida milagrosa. Capítulo 13. Problemas físicos. Los milagros de sanidad suceden hoy. Hace algún tiempo me encontraba hablando en la costa oeste cuando vimos que el Señor llevó a cabo un milagro bastante sorprendente. Yo había hablado en un evento para recaudar fondos el sábado por la noche en los ministerios internacionales Worldwide Heart to Heart, lo cual es una organización sin fines de lucros con la que trabajamos y que hace una gran obra en Honduras con huérfanos y gente necesitada. Más tarde, una mujer llamada Lian se me acercó y me preguntó si podía orar por su hijo. Supe que él no estaba ahí, así que invité a la mujer a que lo llevara a la iglesia donde yo hablaría la mañana siguiente. El siguiente día di mi testimonio y más tarde hice una oración grupal por toda la iglesia antes de orar por cada uno. Lian y su esposo Mike llevaron al joven Christopher para que recibiera oración junto con la abuela y uno de sus hermanos. Lian y Christopher comenzaron a explicar que él había nacido con una enfermedad muy extraña que tenía un nombre muy largo. La enfermedad provocaba que su estómago estuviera paralizado y sus intestinos y el aparato digestivo no funcionaran como debían. Cuando Christopher era bebé, los médicos le dijeron a Lian y a Mike que su hijo moriría, y de hecho murió algunas veces, pero ellos siempre pudieron resucitarlo. Para que pudiera vivir le instalaron 2 tubos en su abdomen, el tubo de gastrostomía, tubo G, que era utilizado para drenar la saliva, la mucosidad y la bilis que se recolectaban en su estómago paralizado, y el tubo de jejunostomía, tubo J, era utilizado para alimentarlo con comida líquida. Él tenía 16 años cuando oramos y nunca había comido un solo alimento sólido en su vida. Debido a esto, tenía poca energía y su crecimiento físico había quedado atrofiado ligeramente. Además de tener que sufrir de problemas digestivos diarios, entre ellos mucho dolor estomacal. No solamente eso, sino que también tenía que estar conectado a máquinas que lo alimentaban varias veces al día y drenaban su tubo G diariamente. A veces 2 veces al día, ya que nada podía entrar en su estómago. Yo deseaba que toda la familia se involucrara en nuestra oración, de manera que formamos una especie de círculo. Le dije a Christopher que se colocara al centro. Comencé a explicar que yo no podía llevar a cabo ningún milagro, pero sabía que Jesús sí podía hacerlo, y que Él obtiene toda la gloria y la alabanza porque Él es nuestro sanador. También le dije al chico que no sabía cuál era el plan o el método del Señor para sanarlo, pero que oraríamos para que Dios lo llevara a cabo en ese momento. Entonces coloqué mi mano sobre su hombro derecho y comencé a orar. Pude sentir una fuerte presencia del Señor y supe que Dios estaba llevando a cabo algo. Christopher comenzó a temblar y su rostro comenzó a sonrojarse un poco, cuando de pronto comenzó a encorvarse hacia el frente y dijo: algo anda mal, algo le está sucediendo a mi tubo. Le pregunté si necesitaba sentarse y dijo no. Entonces el Señor me habló y me dijo que todavía no terminaba. Yo tenía que colocar mis manos sobre Christopher de nuevo y continuar orando. Cuando continué orando pude ver la punta de su tubo que comenzó a vibrar y a pulsar hacia su playera, y más tarde parecía que la vibración se había ido a su abdomen bajo. Christopher miró asombrado y su madre dijo más tarde que nunca antes había visto esa expresión en su rostro. Él dijo después que cuando yo había orado por toda la iglesia, una ligera vibración o pulsación había comenzado en su cuerpo, pero cuando coloqué mi mano sobre él y comencé a orar, él sintió una corriente eléctrica que recorría su cuerpo desde su hombro, donde se encontraba mi mano, hacia su pecho y luego al tubo. En ese momento fue cuando dijo sentir que algo andaba mal, porque la corriente eléctrica era tan fuerte que ardía. Cuando continué orando, él sintió una vibración y una pulsación causadas por la corriente eléctrica que recorría todo su sistema digestivo. Fue durante ese momento que yo vi que sus tubos pulsaban. Las vibraciones terminaron durando varios minutos. Más tarde ese día él comenzó a quejarse de un dolor extraño en su estómago que no había sentido antes. Como lo describió, su papá dijo que lo que decía sentir era lo que sentiría si estuviera hambriento. Ese día Christopher comió la primera comida sólida de su vida, a los 16 años de edad, y lo hizo en un buffet chino.
esto no era poca cosa, ya que si su estómago no hubiera sido sanado, él podría haberse enfermado con solo algunos pedazos si hubieran tenido que drenarlo. Cuando revisaron su sistema digestivo más tarde aquella noche y la mañana siguiente, este estaba vacío, probando así que su estómago ya estaba trabajando y había sido sanado. Dios no solamente sanó su estómago paralizado, sino sus intestinos y todo su sistema digestivo defectuoso fue sanado también. Sus dolores estomacales y todos los problemas digestivos desaparecieron a partir de ese día. Desde entonces los médicos le han dado el visto bueno y le quitaron los tubos para siempre. Por primera vez en su vida esos tubos ya no salían por debajo de su playera. Una de las otras cosas que Dios llevó a cabo ese día en Christopher tuvo relación con otro problema con el que había lidiado toda su vida, el tartamudeo. Christopher tartamudeaba todo el tiempo, pero desde ese día rara vez tartamudeaba. No tengo espacio para contar toda la historia, pero usted puede ir al sitio de internet que su madre abrió, donde lo cuenta todo. www.christophermiracle.blogspot.com. Creo que también es interesante observar que la iglesia a la que su familia asistía regularmente no era el tipo de iglesia en la que hacían oraciones imponiendo las manos y ni siquiera aceptaban ese tipo de cosas. Dios continúa llevando a cabo milagros hoy, sanando a aquellos que se acercan a Él a pesar de lo que opine la gente. Los gigantes físicos. En nuestro cuerpo físico podemos tener diferentes problemas, pero muy a menudo es un tipo de padecimiento, debilidad, enfermedad, defectos o dolencias. Si una persona nunca ha estado enferma o débil, hay una gran probabilidad de que en algún momento de su vida lo esté. Cualquiera que se haya enfermado gravemente puede decirle que los gigantes físicos son reales y que pueden ser muy intimidantes y totalmente aterradores para algunos. Incluso las enfermedades de corto plazo y los problemas menores pueden causar grandes estragos en nuestra vida y nuestra rutina. En el capítulo 3 leímos cuán gravemente me lastimé después de que cayera sobre mí el camión y que tuve que pasar por varias cirugías y permanecer en el hospital durante mucho tiempo. Este fue un gigante físico de mi vida que por la gracia de Dios pude superar. Ahora incluso puedo ver todo lo bueno que Dios ha traído de esta tragedia, aunque sé que su perfecta voluntad no era que eso sucediera y que Él no lo provocó. No toma mucho tiempo después de investigar un poco en la Biblia llegar a saber quién es el autor de este gigante físico. Génesis 3 y Romanos 8 nos dicen que después de que el pecado entró en el mundo debido al diablo, la tierra entró bajo una maldición. Jesús no le da cabida a la duda cuando nos muestra en Juan 10:10 que el diablo no vino sino para robar, matar y destruir. Además, él lo confirma varias veces cuando ora por la sanidad de la gente y se asegura de decir quién causó la enfermedad en primer lugar. Un ejemplo de esto se encuentra en Lucas 13:16, donde Jesús está hablando de una mujer encorvada quien acababa de ser sanada. Sin embargo, a esta mujer, que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado? El último versículo que deseo compartir con usted también dice claramente quién es el autor de la enfermedad, pero lo emocionante de este ejemplo es que también nos da la cura. Hechos 10:38 dice: cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo él bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Espíritu Santo enviado para otorgar poder. Este versículo explica por qué Jesús nunca llevó a cabo un milagro hasta que fue bautizado, ya que fue cuando el Espíritu Santo descendió sobre él. Algunos creen que los milagros que hizo cuando estuvo ahí se debieron a que él era Dios, pero leemos en Filipenses 2 que Jesús eligió rendir su divinidad mientras estaba en la tierra, de modo que necesitaba al Espíritu Santo en él para poder llevar a cabo milagros mientras se encontraba aquí. Si los milagros que Jesús hizo se hubieran debido a que estaba operando como Dios, no podría haber dicho en Juan 14:12 que nosotros haríamos las mismas cosas que Él hizo o incluso mayores que las que Él hizo, porque nosotros obviamente no somos Dios y nunca podremos serlo. Jesús fue enviado para ser el ejemplo perfecto de cómo debe vivir el hombre y operar en esta vida. Y es a través de la dirección y el poder del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Es por ello que les dijo a sus seguidores en Juan 16:7, les conviene que me vaya porque si no lo hago el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes.
Jesús sabía que para que viviéramos victoriosamente nosotros necesitaríamos al Consolador, el Espíritu Santo. De manera que Jesús se fue físicamente para que pudiera morar espiritualmente en cada uno de nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros. Esto es verdaderamente fascinante, porque es la razón por la que podemos continuar esperando ver milagros de sanidad en la actualidad o cualquier otro tipo de milagro. Permítame compartirle un rápido ejemplo de esto. Una noche, mientras estaba orando por las personas en un servicio de sanidad en la costa oeste, oré por una mujer y después de terminar ella se marchó. Comencé a orar por la siguiente persona de la fila y de pronto el Espíritu Santo me habló y me dijo que deseaba que fuera a buscar a la última mujer y que orara por su espalda. Comencé a mirar entre la multitud y finalmente encontré a la mujer a punto de salir del edificio, pero había cientos de personas entre ella y yo. Dichosamente, justo cuando llegó a la puerta se volteó y pude hacerle señas para que regresara al frente. Cuando finalmente llegó le dije lo que me había comunicado el Espíritu Santo y le pregunté qué problema tenía en su espalda. Ella me dijo que había nacido con un defecto de nacimiento y que debido a ello no podía agacharse y siempre sentía dolor en la espalda. Hicimos una oración rápida. Cuando terminó la oración, la mujer se agachó y casi se tocó los dedos de los pies. Dijo que era la primera vez en 51 años que había podido agacharse y que todo el dolor de su espalda se había ido. No puedo recordar cuál fue su petición de oración por primera vez, pero sé que no tenía relación con su espalda, aunque ella nunca lo mencionó. El Espíritu Santo sabía acerca de su defecto de nacimiento y deseaba sanarla, de manera que me lo dijo y entonces me hizo buscarla para encargarse de ello. La parte grandiosa es que este estilo de vida dirigido por el Espíritu Santo es lo que Jesús desea y pone a disposición de todos los creyentes. Como dijo en Juan 14:12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. La voluntad de Dios para sanar. En muchos lugares de la Biblia encontramos que se nos dice cuál es la voluntad de Dios con respecto a los gigantes que enfrentamos en lo físico, que no debería haber duda al respecto en la mente de ninguno, a menos que no conozca a Jesús. Me he encontrado con varias personas bien intencionadas y de buen corazón que inconsciente o incluso conscientemente basaban su respuesta a esta pregunta en cosas diferentes al honesto y abierto estudio de lo que la Biblia dice acerca de la sanidad. Lamentablemente hay personas que enseñan que Dios ya no lleva a cabo milagros y que ya no es posible que la gente ore una por la otra y vea milagros. Esta enseñanza o doctrina es tomada en serio por la gente que se sienta en las bancas de la iglesia o por aquellos que asisten a la escuela bíblica, porque confían en aquellos que se los dicen. No intente decírselo a Christopher, el muchacho del principio de este capítulo, o a la mujer de la historia anterior, o a mí, porque todos somos pruebas vivientes de que los milagros sí suceden cuando los creyentes oran los unos por los otros. Hay personas que han orado porque alguien se ha sanado y esa persona no sanó. Y ellos saben acerca de alguien que recibió oración y no fue sanado, o incluso que han orado por la sanidad ellos mismos y nunca llegó. Entonces llegan a la conclusión lógica de que algunas veces no es la voluntad de Dios sanar. Estas personas han decidido basar su teología en la experiencia, lo cual es muy peligroso, ya que solamente debemos basar nuestra teología, doctrina o sistema de creencias en lo que dice la palabra de Dios, en nada más. Si nuestras experiencias se alinean con la palabra de Dios, entonces nuestras experiencias solo han sido validadas. Estas no marcan el estándar. Está claro que todos debemos morir en algún momento y que cada uno hemos recibido un cierto tiempo para vivir. Dicho lo cual, también está claro que aunque Dios nunca promete que no nos enfermaremos, Él nos proporciona muchas promesas en la Biblia de que mientras estemos vivos, Él es nuestro sanador. Segunda de Corintios 1:20 dice, todas las promesas que ha hecho Dios son en Cristo. A continuación tenemos algunas de estas promesas. Yo soy el Señor, que les devuelve la salud. Éxodo 15:26. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Salmos 103, 2-3. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Mateo 8, 16-17. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas,
Tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Marcos 16, 17 al 18. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Santiago 5, 14 al 15. Estos versículos, así como muchos otros que hemos visto anteriormente, son importantes porque muestran que nuestra sanidad no está solamente reservada para el cielo, sino para aquí también. Aunque no sepamos el método y el tiempo en que el Señor sanará a alguien, podemos estar seguros de que su palabra nos dice que Él nos sanará. Al viajar y orar por las personas para que reciban sanidad, he observado algo muy profundo. Parece que muy a menudo el Señor sana a los no creyentes e incluso a los nuevos cristianos, quienes no creen en la sanidad, solamente para mostrarles que Él es real y que los ama. Pero a aquellos que han sido cristianos durante algún tiempo, los somete a un estándar más alto. Es como si los estuviera haciendo responsables de saber y creer lo que dice la Biblia al respecto y espera que tengan fe para ser sanados. No siempre sucede de esta manera, pero es un patrón que he observado algunas veces. Esto también podría ser la razón por la que Jesús solo le mencionó a algunas de las personas que sanó, que su fe las había sanado y no se los mencionó a todos. Todo se trata de su amor. Una noche mientras ministraba en una gran ciudad, sucedió algo que de verdad muestra de qué se trata la sanidad de Dios de los gigantes físicos. Después de predicar, di un breve mensaje de salvación y pregunté quién deseaba levantarse y recibir a Jesús. Solamente se levantó una persona de la audiencia. Era una mujer que se encontraba sentada casi hasta atrás. Ella había llegado tarde y por su aspecto era obvio que había llevado una vida dura y continuaba llevándola. Tras el segmento de la salvación terminé el servicio haciendo una oración masiva por todo tipo de sanidad en todo lugar. Hemos visto al Señor llevar a cabo milagros asombrosos durante ese tiempo. De manera que mantengo los ojos abiertos durante esa oración, por si acaso veo algo. Mientras oraba observé a la mujer que había recibido a Jesús. Revisó la parte de atrás de su silla algunas veces e incluso se levantó y se sentó otra vez. Terminé mi oración masiva y abrí paso al altar para aquellos que desearan oración individual y se acercó una avalancha de gente. Después de aproximadamente 2 horas, esa misma mujer llegó a la fila y ahora estaba frente a mí. La felicité por pedirle a Jesús que entrara en su corazón y le dije que era la decisión más importante que tomaría en su vida. Le pregunté cuál era su petición de oración y ella me dijo que no tenía ninguna, pero tenía una pregunta para mí. Ella explicó que cuando comencé a orar por el grupo sintió que alguien puso la mano en su espalda, pero cuando ella volteó no había nadie. Dijo que había tenido un problema en la espalda y este le provocaba mucho dolor. De pronto esa mano se colocó en el lugar exacto en que el dolor era más fuerte y comenzó a acariciarla y frotarla suavemente. Ella volteó de nuevo, pero no pudo ver a nadie, de manera que eso la asustó. Ella se levantó para retirarse, pero se dio cuenta de que el dolor se había ido completamente de su espalda, de manera que se sentó de nuevo. Ella dijo que también tenía un problema en el riñón y que este también le provocaba mucho dolor. Después de que volvió a sentarse, ella sintió que la misma mano tocó su costado. El dolor se fue inmediatamente de su riñón también. Entonces me miró muy seriamente y anunció que no estaba loca y que deseaba saber qué le había sucedido. Dios me dijo inmediatamente que le dijera que él simplemente le estaba mostrando cuánto la amaba. Ella me miró muy confundida y dijo, ¿por qué alguien me amaría? Yo pude decirle entonces que se debía a que él la había creado y que era su niña, su hija. Se debe a ese amor que suceden milagros de sanidad en la actualidad. Se debe también a ese amor que podemos confiar en que Él escucha y responde a nuestras oraciones cuando vamos en contra de los gigantes físicos de esta vida.